Muy buenas. Muy Buenas buenas. tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas Hola. Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quiero comentar una cosita mientras que la gente se va incorporando, ¿vale? Como se queda grabado, pues bueno, la gente que se vaya incorporando después me escuchará. Pero que hay familias que estáis conmigo en el servicio de orientación familiar, ¿vale? Si en algún momento veis que no os mando mensaje o que no os llamo o cualquier cosa, mandarme vosotros un WhatsApp para que yo lo tenga en cuenta, ¿vale? Es que ahora mismo soy muchas familias y puede ser que alguna se me escape. Entonces, en ese sentido, sí que volverá a mandarme un WhatsApp. Oye, Gaby, acuérdate de mí. Y no preocuparos que yo doy una cita de una semana a otra, ¿vale? Por eso los que estáis en el servicio de orientación, que os comparto también para los que necesitéis, pues que sepáis que, bueno, lo estamos teniendo 4, 5, 6 sesiones, un poco lo que cada uno necesita. Las sesiones son gratuitas, son por videollamada. Es cuestión de que me mandéis un WhatsApp y yo os respondo, yo os doy una cita y a partir de ahí, pues bueno, hay familias que han estado 3 sesiones, hay familias que llevan 6, o sea que depende un poco de lo que vayamos trabajando, ¿vale? Recordaros que aquellos que a lo mejor se me pase o se me olvide, que seáis vosotros los que me mandéis un WhatsApp y os tengo presente, ¿vale? Bueno, hoy, como sabéis, vamos a hablar sobre el tema de la negociación, de cómo negociar con nuestros hijos, cómo establecer pautas, cómo, de alguna forma, entrar en ese proceso que, sobre todo, hoy voy a hablar sobre el tema de la adolescencia, pero bueno, tenerlo en cuenta en cualquier edad, ¿vale? Lo que ocurre es que, evidentemente, con un niño de 4, 5, 6 años va a ser más complejo negociar, mientras que la negociación supone un diálogo, una comunicación y un razonamiento que en ese sentido empiezan a tener los niños cuando ya tienen 10, 11, 12 años. ¿Vale? Ya sabéis que las dudas que vayáis teniendo las vais escribiendo en el chat, luego tendréis un espacio y las vamos hablando y las vamos comentando. ¿Vale? Ok, pues hoy vamos a hablar sobre la negociación. La negociación es un proceso de resolución de conflictos, ¿vale? Voy a introducir el tema con que el conflicto es algo necesario, es algo propio, es algo que ocurre en todo momento. Ahora, hay determinadas negociaciones en cuanto a las normas, los límites, que es importante que las podamos ir teniendo en cuenta. Y yo voy a dar los pasos, ¿vale? Luego en el diálogo y a la conversación sí que vamos un poco a meternos en algunos ejemplos. Pero lo que yo voy a dar esta tarde un poco son los pasos que tenemos que tener claros para el tema de la negociación. Vuelvo a decir, la negociación siempre con proceso, es un proceso de diálogo, es un proceso de conversación. Hace falta que los niños y las niñas tengan cierto grado de madurez para conversar, para discutir, para llegar a consenso, ¿vale? Una negociación con niños de 4, 5, 6 años yo no la veo muy apropiada y con niños de 9, 10 años pues puede ser interesante, pero para empezar a plantearnos este proceso como una situación de diálogo y de conversación. Lo que sí es importante es que desde muy pequeños tenemos que enseñar a nuestros hijos a sentarse, a hablar, a dar su opinión y a escuchar las opiniones de los demás. Eso sí es importante. Porque para cuando lleguen a la edad de la preadolescencia y adolescencia podamos empezar este proceso de negociación. Pero es interesante que en la fase más de niño, de niña, es interesante que nosotros les enseñemos cuál es la metodología. La metodología fundamental de la negociación es que haya una comunicación positiva, que lo vimos la semana pasada, y que haya una intención de negociar, una intención de llegar a un consenso. Como veremos, en ese consenso tenemos que estar de acuerdo ambas partes y tenemos que estar implicados. Aquí señalo una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta en la negociación, y es que cuanto más impliquemos a nuestros hijos en esa negociación, más van a querer negociar y más van a querer un poco participar. ¿Qué significa esto? Significa que escuchemos lo que dicen, escuchemos sus necesidades,
escuchemos los planteamientos que ellos tengan y a partir de esos planteamientos empecemos con un tira y afloja. En este sentido, aquí hay una cosa que los padres muchas veces, bueno, no lo hacemos bien. ¿Qué es? Hay una fiesta de amigos en la que no queremos que vaya nuestro hijo. Oye, papá, este fin de semana hay una fiesta. ¡No! Oye, papá, me voy a poner a jugar a tal. ¡No! Enseguida, lo que estábamos diciendo es ese no rotundo. Sencillamente porque hay cosas que a nosotros nos llega más a la parte emocional, queremos seguir protegiéndolo y seguir cuidándolo, y lo primero que hacemos es poner el no. Yo aquí os adelanto algo, y es que es interesante que si queréis negociar con vuestros hijos, la primera palabra tiene que ser sí. Y lo siguiente tiene que ser, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a este acuerdo? ¿Cómo planteamos? Si mi hijo de alguna forma me pide que un fin de semana se quiere ir al campo con los amigos, mi primera palabra es sí, pero hay unas determinadas condiciones. Y esas condiciones es donde yo tengo que meter mis sentimientos, mis emociones, lo que yo pienso, lo que yo opino y entrar en esa negociación. Otro de los temas son los permisos en las llegadas, ¿no? Bueno, ahora tenemos ciertas restricciones, pero evidentemente cuando podían salir, el planteamiento de yo quiero volver a las 12, quiero volver a la 1, quiero volver a las 2, quiero volver a determinadas horas, ¿no? Lo primero que decimos los padres es no. Yo digo, vamos a decirle que sí, pero vamos a llegar a un acuerdo y vamos a ir negociando. Esa negociación no tiene que ser ni para mi hijo ni para mí. Y tenemos que salir los dos ganando. Y eso es lo importante. Por tanto, antes de sentaros, antes de hablar, cuando haga alguna petición, lo primero que os tiene que venir a la cabeza es sí, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Para que tú no salgas perdiendo, yo no salga perdiendo. El decirle que sí, de repente y de momento a nuestros hijos, lo que hace es abrirle las orejas. El decirle que no, lo que hace es tapársela y decir no quiero hablar más y además entro en una discusión. Y esto es un poco lo que sucede, ¿vale? Cuando llega esa edad de la adolescencia o preadolescencia, es un momento en el que los padres, pues con mucha muy buena iniciativa, dicen, Lu está por cumplir 13 años. Ya es una adolescente, tenemos que ayudarla, a contenerla, a hablar con ella, acercarnos, darle nuestra... ¿Vale? Hijica, yo sé que es un momento difícil, pero estaremos junto a usted, te daremos fuerza, vamos adelante, vamos... ¿Y cuál es la respuesta normalmente de los adolescentes? Déjame sola, no me toquen, déjame en paz, los odio, no me hablen. Y muchas veces encontramos que una situación hormonal que está pasando los adolescentes se convierte en esa gráfica muy graciosa que os muestro ahí, ¿no? Al final el que termina dándole la fuerza es la mascota o el gatito a los papás diciendo, bueno, es un momento difícil, no preocuparos que estaremos contigo y estaremos con ustedes para poder sobrellevarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que tengamos determinadas situaciones en las que nos encontremos, que no sabemos, que no podemos, que nos encontremos con un determinado rechazo, vamos a intentar periódicamente hacer esa negociación o hablar con nuestros hijos. Pensar que en esa etapa es una etapa muy convulsa, es una etapa que de alguna forma domina las emociones y tenemos que entender que es un conflicto, está mediado por las emociones. No tanto por los intereses, los deseos, las necesidades. Por ejemplo, el adolescente lo que necesita en esos momentos es tener contacto con los amigos, es salir, es volver a la 1 de la mañana, es encontrarse con el chico o la chica que le gusta. Entonces, eso es una necesidad que tienen los adolescentes. Pero alrededor de eso hay unas emociones. Y muchas veces en ese conflicto lo que predomina son las emociones. Por eso, en determinadas charlas lo que hemos estado hablando es que tenemos que gestionar y manejar nuestras emociones en ese sentido. ¿Qué ocurre? Que los adolescentes nos encontramos con que hay procesos en los que ellos no dominan esas emociones. Pero las emociones y los sentimientos juegan un papel muy importante en todos los conflictos.
Por eso, el primer paso ante una negociación es pararos y escuchar. Muchas veces las propuestas que nos hacen nuestros hijos pueden ser muy válidas. Muchas veces las propuestas que nos hacen nuestras hijas tienen sentido. Entonces, eso de deciros que la primera palabra que tenemos que soltar es sí, pero vamos a ver cómo lo hacemos. El primer punto es abrir nuestras orejas y escucharlos y ver las propuestas que hacen ellos. En un proceso de negociación hay que poner todas las cartas sobre la mesa, pero esperar que sea el otro el que muestre sus cartas. Y como os dije en alguna ocasión, si los razonamientos, si las posturas de nuestros hijos o nuestras hijas son adecuadas, oye, ¿por qué no? Puede ser interesante que ellos propongan determinadas soluciones y nosotros las aceptemos. Acordaros que lo que tenemos que trabajar es la responsabilidad de nuestros hijos. Y si yo veo que mi hijo es responsable y que atiende a determinadas situaciones, por ejemplo, a llegar tarde o a llegar a una determinada hora y me da un razonamiento o no, estoy viendo que mi hijo está siendo responsable y eso es lo que tenemos que conseguir. Por eso la negociación es un punto clave para ver si nuestros hijos son responsables o no. Cuando son pequeños, enseñarles a escuchar, a empatizar, a ponerse en lugar del otro, a conocer otras opiniones, a sentarse a hablar. Son condiciones que van a permitir que cuando llegue la preadolescencia, 11, 12, 13 años, podamos sentarnos con cierta flexibilidad y con cierta fluidez para negociar. Ahora, es importante saber que no todos los problemas se resuelven con la negociación. Y esto sí quiero resaltarlo, porque muchas veces muchos padres nos empeñamos en que, venga, vamos a negociar, vamos a ver, y estamos todas las semanas negociando. A ver, tienen que haber unas normas y unos límites que tienen que estar claras. Y en un momento determinado, dependiendo de las edades, ellos tienen que saber que hay unas líneas rojas, por así decirlo. Y esas líneas rojas se respetan. Por ejemplo, si yo considero en mi casa y en mi familia que un niño de 10 años, 9 años, 11 años no tiene por qué estar a las 12 de la noche en la calle, evidentemente es una línea roja que no voy a negociar. Simplemente pienso y considero que es importante que mi hijo sepa que con 11 años no puede estar a las 12 de la noche en la calle. Vuelvo a decir, esto son cosas que en cada familia se tiene que plantear, ¿vale? Si hay otra línea roja, por ejemplo, el respeto a las personas, el tema del acoso, el tema de la agresividad. Es decir, yo no tengo por qué permitir a mi hijo, se negocie o no se negocie, que llegue a una determinada hora de una determinada manera, de que haya un consumo de sustancias o de porros, por ejemplo, y mi hijo pueda permitirle, porque hay una negociación, que fume en casa, ¿no? Y yo tengo que tener claro como padre que hay una determinada norma, hay unos determinados límites que yo creo que mi hijo no tiene que pasar, que mi hijo o que mi hija no tienen que pasar. A partir de ahí todo lo demás se puede negociar, ¿vale? También os estoy hablando en edades comprendidas entre los 15, 16 y 17 años, ¿vale? Si hablamos de más mayores, de 20, 25, tenemos que ver otras estrategias y otras maneras un poco de negociar. Cuando no se pueda resolver un problema, hay que tratar de minimizar los daños. Es decir, muchas veces se falla porque no se tiene claro que tenemos que prepararnos para resolver el conflicto, de que tenemos que prepararlos para negociar. El negociar no es que lleguen a los 14 años, venga, vamos a negociar. Vuelvo a decirlo, hay que preparar a nuestros hijos y a nuestras hijas a sentarse, a escucharnos, a saber cuál es la opinión de uno, la opinión de otro y a empezar ese tira y afloja, ¿vale? Por ejemplo, funciona muy bien el hecho de que el tema de la comida. Venga, me quedan 4 cucharadas, ¿no? Y tú empiezas a negociar con tu hijo o a hacer como que negocias con tu hijo. No, no, papá, que me quedan 2. No, no, pues ahora si te pones así va a tomarte 6, ¿no? Y entonces ese proceso en el que el niño entiende de que si no negocia, si no tiene una flexibilidad, si no tiene una preparación para escuchar o para hablar, se va a tener que comer las 6 cucharadas, ¿vale? Ahora, yo lo veo que es aceptable, que entra en el diálogo, que me razona. Oye, papá, es que he merendado, es que me he tomado un almuerzo muy grande, es que no tengo ganas, es que no me gustan las lentejas.
déjame que pueda comer 4 en lugar de 6. ¿Vale? Eso es negociación. Por eso os digo que antes lo que tenemos que hacer es prepararlo y prepararnos para negociar, ¿vale? Y cuando ya llegan a los 11, 12, 13 años, es importante que podamos empezar a tener un diálogo, una conversación y empezar en ese tira y afloja. Tenemos que entender que la negociación, negociar, ponernos a sentar y de alguna forma dar y recibir y ceder y todo eso es un proceso largo, es un proceso duro, que hay que enseñar. No solamente a nuestros hijos, sino que tenemos que aprenderlo nosotros también. Y aquí un punto importante es el hecho de que cuanto más participe y más se implique en ello, más van a aceptar el consenso al que lleguemos. Por eso es importante que sí, pero vamos a ver cómo llegamos a esa negociación, cómo llegamos a ese consenso. Y esto es importante porque si vemos que ellos participan y ellos colaboran en la negociación, se van a implicar en ese proceso y en ese consenso, ¿vale? Y aquí tenemos que tener claro un par de ideas que de alguna forma tenemos que llevar, ¿vale? Primero, el conflicto no es negativo, no es malo, no significa que algo ha fallado. Un conflicto es simplemente una necesidad de cambio. Os pongo el hecho de los horarios, ¿vale? Cuando un chiquillo o una chiquilla ya empieza a decir, oye papá, es que a las 11 es que, ¿vale? Ellos no lo dicen. Ellos simplemente tienen de tope a las 11 y empiezan a llegar a las 11:10, a las 11:15, a las 11:30. A la semana siguiente exactamente igual. Llegan a las 11:15, llegan a las 11:20, llegan a las 11:30. Ahí hay una necesidad de cambio. Por tanto, ahí es cuando tenemos que hacer esa negociación. Y tenemos que sentarnos para poder negociar. Cuando nosotros veamos que hace falta un cambio, ¿vale? Vemos a un chico o una chica que con 15 años, 16 años está desmotivado, no tiene ganas, los estudios les cansa, pues es el momento para ponerse a negociar. ¿Cuáles son las líneas rojas? La línea roja es que un chico y una chica con 16 años tiene que estar en una enseñanza. De hecho, es obligatoria hasta los 16 años. Esa es la línea roja. Y el planteamiento es, no, chiquillo, tú con 14 años tienes que estar estudiando hasta los 16. Hay opciones, está FP básica, está FP medio, están los cursos superiores, es decir, que hay opciones. Pero hasta los 16 años tienes que estudiar, esa es la línea roja. Ahora, cuando un chico ya empieza con 15 años, 16 años, 17 años a estar desmotivado, a no tener ganas de ir al instituto, a esto, lo otro, es el momento de cambio, es el momento de sentarnos con ellos y negociar. Tenemos que entender que la negociación es un proceso constructivo de resolución de conflictos, ¿vale? Ahora, tenemos que tener claro que en algunos momentos puede ser que yo quiera el cambio o que mi hijo quiera el cambio, quiera empezar a venir a las 11:30, pero los padres no quieren cambiar eso. Tú sigues llegando a las 11, tú sigues llegando a las 11, tú sigues llegando a las 11. Eso va a generar más conflicto, eso va a generar más tensión. Por tanto, si nosotros no nos damos cuenta de que es necesario ese cambio y que es necesario que nos sentemos a negociar, vamos a tener encontronazos y vamos a tener muchos problemas con nuestros hijos. Y a veces son ellos los que nos quieren cambiar, ¿vale? Yo me he encontrado con muchos chicos que dicen, no, yo voy a bachiller, yo voy a bachiller, yo voy a bachiller, y los padres están tratando desde que tienen 16 años, 17 años, oye, pues si no vale, que si no quieres, que si no puedes, pues no haga bachiller, ¿vale? Y son ellos los que no quieren generar el cambio. Hay situaciones en las que hay uno que quiere el cambio y hay otro que se resiste a ese cambio, ¿vale? Lo que no puede ser es que haya una tensión, porque esos conflictos lo que van generando son tensiones. Vuelvo al ejemplo de los horarios. Yo no me doy cuenta de que mi hijo o mi hija va necesitando cada vez más tiempo de estar con los amigos, de salir, de que el fin de semana pueda venir más tarde o no pueda venir más tarde. Eso va generando una tensión porque mi hijo va a venir más tarde simplemente porque lo necesita y eso genera más tensión en mí. Te he dicho que tienes que venir a las 11, te he dicho que no puedes venir más tarde. Y entonces lo que hacemos en muchas ocasiones es restringir y poner más límites, en lugar de generar esa negociación o generar ese cambio.
Por tanto, el no resolver un conflicto, el no sentarnos a negociar, lo que va a generar es un círculo vicioso que provoca mayor tensión. Y eso más tarde o más temprano va a explotar. Por tanto, es importante generar momentos de comunicación, de diálogo, de poder sentarnos, ¿vale? Tener claro esto. Cuando son más pequeñitos hay que empezar a construir cómo se hace la negociación. Nos sentamos, hablamos, tenemos una comunicación, ¿vale? Acordaros también lo que yo os decía en otras charlas, ¿vale? No podemos hablar demasiado con un niño de 1 año, de 2 años, que lo que necesita es lo que está bien y lo que está mal. Con 1 año y medio lo que hay que decirle, esto no puedes hacerlo y esto sí puedes hacerlo. Hay que empezar a enseñarle. Ahora, tú me vas a acompañar, tú me vas a ayudar, tú te vas a poner conmigo. ¿Cuándo hay que empezar ese proceso de enseñar a empatizar, a escuchar, desde que son muy pequeñitos? Con 1 año, con 2 años, con 3 años. Con 5 años, con 6 años ya podemos empezar a hacer pequeñas negociaciones. Ya podemos empezar a hacer pequeños procesos, ¿vale? De tal forma que cuando llegue a los 9, 10, 11 años, que empieza la preadolescencia, yo considero que es importante que nos sentemos con nuestros hijos, escucharlos, ver lo que proponen, ver lo que dicen, que las normas no sean solamente las de los papás, sino que ellos puedan participar, ¿vale? De tal forma que cuando lleguen a los 15, 16, 17 años, ese proceso de negociación, ellos mismos lo vayan solicitando. ¿Se entiende esto? ¿Está claro? Muy bien. Entender que un conflicto lo que va a ayudar es a generar esos procesos de negociación y que en esos procesos de negociación lo importante es poder escuchar y hablar todo para que podamos entender que cada uno tiene una opinión diferente. Y esto es muy interesante en la negociación, porque no todos vamos a pensar igual. Iros a la pareja. Si estáis pensando en procesos de diálogo, de conversación con la pareja, en esa negociación nosotros escuchamos a la otra persona, ¿vale? A veces a los hijos los tratamos como niños pequeños porque pensamos que todavía no tienen la capacidad de razonar o de pensar. Como decíamos la semana pasada, en una comunicación positiva yo tengo que tener en cuenta a mi hijo, tengo que escucharlo, tengo que saber cuáles son los sentimientos. Recordar que un conflicto lo generan necesidades diferentes. El papá dice que no sale, el hijo dice que ya va siendo hora de ampliar ese horario, ¿vale? Eso es una necesidad. Pero detrás de esa necesidad hay unas emociones y unos sentimientos que tenemos que aprender a gestionar. Y nosotros tenemos que ayudar en eso, ¿vale? Y en esa negociación es cuando se produce ese tira y afloja. Aquí tenemos que ser muy políticos, en el sentido de que si utilizamos la comunicación positiva, vamos a conseguir más cosas que si estamos recriminando, de que si solamente soy yo el que está decidiendo, de que si no le doy paso a mi hijo o a mi hija en esa negociación. ¿Vale? Tengo la sensación de que voy muy rápido, pero ¿bien? Ok. Muy bien. ¿Cómo vamos a negociar? ¿O cómo se produce la negociación? Y ahí es donde vamos al siguiente punto. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para tener una negociación? ¿Vale? Luego veremos los obstáculos que también. Y yo creo que la mayoría de los padres ponemos muchos obstáculos en poder negociar. Pero primera condición, tenemos que tener una disposición para negociar. Como he dicho antes, no todo se puede negociar ni siempre se va a resolver los conflictos con la negociación, ¿vale? Pero sí que tenemos que tener una disposición para negociar. ¿Qué significa esto? Que tengo que tener en cuenta al otro, que tengo que escuchar al otro, que tengo que atender a sus necesidades y a lo que él diga. Y que al mismo tiempo la satisfacción tiene que ser mutua. Quiero decir, yo me tengo que sentir que no pierdo, no ya que no gane, pero por lo menos que no pierdo, y la otra persona tengo que hacerle también que sienta que no pierde, ¿vale? Si yo me empeño en que mi hijo tiene que venir a las 11, a las 11, a las 11, tiene 25 años y sigue viniendo a las 11, pues evidentemente ese chico o esa chica dice con 25 años y que tenga que venir a las 11 de la noche, pues no tiene sentido, ¿no?
Entonces, he tardado mucho tiempo en marcarle unas determinadas normas y unas determinadas pautas que al final el niño o la niña, bueno, los jóvenes con 25 años lo que van es, salen de la casa ya sin ganas de volver y decir, madre mía, mi padre a las 11 de la noche tengo que estar en casa y fíjate que ya tengo pelicos en los sobacos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esa disposición para negociar tiene que estar por mi parte. Soy yo el que quiere negociar y voy a hacer todo lo posible para que mi hijo también aprenda a negociar. Y eso es lo interesante. Cada vez que voy a una negociación tengo que tener también en cuenta que no sé cuál va a ser el resultado. Y ahí está el segundo punto, la imprevisibilidad de saber lo que va a pasar. Si yo voy con una idea preconcebida, no voy a negociar, voy a salirme con la mía. Y si voy a salirme con la mía, posiblemente me lleve más de un chasco. ¿Qué significa esto? Y fijaros que aquí es donde más tenemos esos encontronazos, ¿vale? Volvemos al tema de los permisos o de los horarios. No, tienes que venir a las 11, es que no puede ser a las 11, es que tienes que venir a las 11, es que por más que... Claro, pero si yo dejo salir a mi hijo, evidentemente ya tiene una determinada edad que va a empezar a venir a las 11:30, a las 12, con lo cual voy a tener ese enfrentamiento continuo. Acordaros del ciclo vicioso que se establece y esa tensión que se genera. Por tanto, si yo decido negociar, si yo digo a mi hijo vamos a negociar, vamos a hablar, vamos a comentar, tengo que saber que los resultados pueden ser imprevisibles, pueden salir por donde, claro, evidentemente yo voy a la negociación y voy con una idea preconcebida y voy pensando en lo que yo quiero conseguir, ¿vale? Eso es otra cosa aparte. Pero los resultados pueden ser muy diferentes de lo que yo hago. ¿Cuál es el objetivo de la negociación entonces? Para mí, el objetivo de cualquier negociación es que podamos llegar a sentarnos y a hablar. Comunicarnos cuáles son nuestras necesidades, mi hijo, cuáles son las suyas, los padres, cuáles son las nuestras. Y que por lo menos nos escuchemos. Para mí ya la negociación es suficiente. Y fijaros que no hemos llegado a ningún consenso. Pero es importante que aprendamos a sentarnos, a discutir, a valorar y a escucharnos entre nosotros. Ese para mí sería un objetivo o un resultado adecuado en el intento de negociar, ¿vale? Los límites los ponen el respeto entre nosotros, es decir, que yo no le falte respeto a mi hijo ni que mi hijo me falte el respeto a mí, y que yo sepa cuáles son mis emociones y mis sentimientos y aprenda a gestionarlos. Ahí es donde tiene que estar un poco esos límites. Si yo salgo nervioso, si yo salgo alterado, si yo salgo que no he conseguido lo que quería, evidentemente me va a generar unas emociones que como no las domine, como no las gestione, al final me van a generar una úlcera o me van a generar cualquier otra situación. Por tanto, los límites lo marca el respeto. El respeto entre nosotros y el respeto hacia mí mismo. ¿Qué ocurre muchas veces a los padres, pero también a los adolescentes? ¿Vale? Y en este sentido me pongo en lugar del adolescente. Que como mi padre o mi madre es muy autoritario, yo no puedo entrar a negociar, no puedo hablar y entonces tengo una sensación de insatisfacción, de intolerancia, de no aguantar la situación, de rabia, de impotencia, que eso en el adolescente se va acumulando porque por más que yo intento negociar con mi padre o con mi madre, no consigo hacerlo. Entonces, esas emociones, si yo no sé que me está ocurriendo eso, evidentemente me van a ocasionar pues, somatizaciones, problemas psicológicos o cualquier otro tipo de cosas. Por tanto, los límites están en que yo me conozca, sepa hasta dónde puedo llegar y sepa hasta dónde puedo manejar esas sensaciones, ¿vale? Me pongo ahora en la postura del padre, ¿no? Esa sensación que a veces los padres, por más que le digo las cosas a mi hijo, no me hace caso, hace lo que le da la gana. Chicos verdaderamente difíciles y complicados que por mucho que tú le dices que no vaya con esto, que no fume, que no beba, que esto y que lo otro, no paran. ¿Vale? Si yo no soy capaz de expresar mis emociones y no soy capaz de expresar lo que yo pienso, evidentemente eso se me va a guardar en el estómago y más tarde o más temprano me va a generar un problema, ¿vale? Por tanto,
es necesario, es importante que sepa cuáles son los límites, de que tenemos que respetarnos el uno al otro y que tengo que respetarme a mí mismo, a mis emociones, a mis sentimientos y a lo que yo pienso en un determinado momento, ¿vale? Otra condición muy importante, si vamos a negociar, ya os he dicho que el objetivo principal para mí, ¿vale?, de una negociación es ser capaces de sentarnos, de escucharnos y de hablar. Ahora, en una negociación lo que se busca es un acuerdo. En una negociación lo que se busca es que lleguemos a un consenso. En una negociación lo que se trata es de que mi hijo está aquí, yo estoy aquí, mi mujer está aquí, yo estoy aquí, y que haya un acercamiento. Esto ya es negociación. Una negociación no es que yo convenza a mi mujer y que piense igual que yo. Una negociación no significa que mi hijo me diga y piense yo igual que mi hijo. No, una negociación significa que acerquemos posturas y que en ese acercamiento de postura haya un consenso. Y al final lo que se trata es que ni para ti ni para mí, sino que tengamos la sensación los dos de que ganas tú y de que gano yo. Y así tiene que ser una negociación, ¿vale? Vuelvo a recordar, vuelvo a deciros, para mí, objetivo suficiente, objetivo principal, es que nos sentemos, el que nos escuchemos y el que hablemos. Si además se llega a un consenso, hay que tener una voluntad de llegar a acuerdos, hay que querer, y ahí los papás tenemos que dar nuestro brazo a torcer y decir, vale, si esto me sirve para tener una buena relación con mi hijo, ya es importante, ¿vale? Porque el último punto es que tienen que... A ver, yo digo muchas veces, venga, vamos a negociar, pero luego voy pensando en que no, este crío tiene que volver a las 11 sí o sí, vamos, porque si no, madre mía, con lo que pasa a las 11 por la noche, vamos, los lobos que salen a las 11 de la noche, no, tiene que salir, tiene que salir. No, eso es un obstáculo psicológico que yo me estoy imponiendo. Yo quiero negociar con mi hijo, yo escucho a mi hijo, yo atiendo a mi hijo, pero voy con la idea preconcebida de que a las 11 no me mueve ni Dios. Y mi hijo tiene que hacer lo que yo diga. Tenga 16, tenga 18, tenga 25 años. Y estamos muy equivocados, ¿vale? Porque lo que genera esas situaciones, esos bloqueos, es que haya más tensión entre nosotros, ¿vale? Ok. Para evitar esas tensiones, tengo que estar dispuesto a negociar, tengo que estar dispuesto a escuchar, tengo que estar dispuesto a atender al otro. Y este creo que es un dibujo que ya os mostré en otra ocasión y creo que es importante que entendamos que la negociación es un proceso en el que ni ganas tú ni gano yo. Creo que conocéis suficientemente este dibujo de unos burros, ¿no?, que están atados por una cuerda, de que tienen su alimento en los extremos y que evidentemente si nos ponemos un poco borricos, ni gana mi hijo ni gano yo. En ese sentido, si me pongo muy cabezón, pues evidentemente salimos perdiendo los dos. Mi hijo se encuentra desmotivado, tiene 15 años, está en cuarto de la ESO y en esos momentos yo digo, no, tienes que terminar, tienes que continuar, tienes que ver, tienes que tal, tienes que hacer bachiller porque esto, porque lo otro. Y yo me pongo en mis 13. ¿Y qué hace mi hijo? No, yo no tengo ganas, a mí me aburre el instituto, yo no quiero seguir yendo, yo no esto y lo otro. Si nos ponemos a tirar, ninguno de los dos salimos satisfechos. Entonces, hay que estar, y donde está el interrogante entre los burros, es el proceso de negociación. Vamos a hablar, vamos a escucharnos, vamos a saber qué opina uno, qué opina otro, y vamos a ponernos de acuerdo de que en un momento determinado yo no salga perdiendo y que mi hijo tampoco salga perdiendo, ¿vale? Y esto es muy interesante y que a veces yo cuando me acuerdo de esta diapositiva digo, no corras, ¿vale? No nos encerremos, no seamos cabezones, no nos pongamos las orejeras como los burros y vayamos a destajo. Es decir, todos los procesos, todos los conflictos se pueden solucionar. Todos los problemas tienen solución. Mirad que yo en terapia familiar veo problemas de todo tipo y bastante gordos. Y yo sí me he dado cuenta de que si la familia está dispuesta a implicarse, a trabajar y a cambiar cosas, cualquier problema se puede solucionar. Y aquí entra el proceso de negociación.
Para negociar, vuelvo a deciros, tenemos que escucharnos, tenemos que atender y tenemos que hablar de nuestros sentimientos. Y el proceso de negociación consiste en que unas veces ganas tú, otras veces gano yo. Y en ese sentido tenemos que estar todos dispuestos a poder hacer ese acuerdo o esa negociación. Pero recordad que en ese proceso tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Pero por favor, desde que son pequeños, enseñarles a escuchar, enseñarles a expresar sus sentimientos, enseñarles a empatizar con el otro. Si yo le digo a mi hijo, no, esto se hace porque yo soy el padre, no, esto se hace porque tú vives debajo de mi techo y se tiene que hacer así, eso no es negociar. Al final, el chaval, la chavala de 18, de 20 años dice, yo me voy de la casa. ¿Cómo que te vas de la casa? Y es que no puede ser. Y se va con un portazo y no habla ni comenta y se tira 3 años sin hablarle al padre, 2 años sin hablarle a la madre. Quiero decir que enseñémosle a nuestros hijos en estos procesos, no nos empeñemos. Las cosas no se hacen porque nosotros digamos. Me voy al ejemplo del jefe, ¿vale? Si nuestro jefe dice las cosas se hacen así porque yo lo digo, porque esto, porque lo otro, nosotros decimos sí, 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 hasta que llega un momento en que no aguantamos, en que llega un momento en que mina nuestra autoestima, en que mina nuestra personalidad y que mina nuestra opinión. Eso es lo que estamos haciendo muchas veces con nuestros hijos cuando le decimos, yo soy tu padre, yo mando sobre ti, las cosas tienen que ser así, cuando seas padre ya comerás huevos, ¿vale? Todas esas frases que nos enseñan que de alguna forma, por ser padres, no tenemos toda la autoridad. Sin olvidarnos que tenemos que poner límites y líneas rojas. Eso aparte, ¿vale? Evidentemente no podemos tratar a un chico de 9, de 10, de 11 años igual que a uno de 14, de 15 y 16. Con el de 14, 15 y 16 vamos a negociar, vamos a hablar, vamos a llegar a un consenso, vamos a llegar a esa foto en la que unas veces sale ganando tú y otras veces salgo ganando yo. ¿Vale? Y vamos a decir menos todas esas frases ya hechas que hacen mucho daño y que minan. ¿Vale? Y si no, ya os digo, acordaros de vuestro jefe cuando os dice, no, las cosas se hacen así, 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 así. Y tú dices, venga, vale, pero cuando ya llevas 20 veces y las cosas, al final salimos perjudicados nosotros, ¿vale? Para un poquito, voy viendo lo que me habéis dicho y Manoli, si me quieres hacer las preguntas que han ido comentando, las cosas que iban comentando. Vale, buenas tardes a todos y a todas. Hola, pues Manoli. A ver, tenemos algunas preguntillas, te digo. Maribel nos comenta que ayer se enteró que su hija con una amiga, estando en la casa de veraneo, salieron a hurtadillas las dos solas para ver la puesta de sol, que luego llegaron y se acostaron de nuevo. Entonces pregunta, dice, eso lo haría porque ya pensaba que le iba a decir que no. Y me lo habrá contado porque ve que estoy más pendiente de ella, dejándole un poco más de espacio. Entonces te lo pregunta, si crees que es por eso. Sí, yo creo que cuando nosotros le damos confianza a nuestros hijos, nuestros hijos nos comentan las cosas y nos dicen las cosas. Cuando nos tienen miedo es cuando lo ocultan y cuando dicen las mentiras. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que tenemos que establecer es una situación de confianza con ellos. Si hay que regañarles, hay que regañarles. Pero lo que no podemos estar es continuamente regañándoles. Si no, se van a ir a hurtadillas, a ver el amanecer o a salir y todo eso. Ahora, como Maribel ahora está haciendo ese proceso de confianza, de relación, de todo eso, su hija tiene confianza para hablar con ella, pero es porque yo confío. Uno de los puntos importantes de la negociación, que luego veremos, es que yo tengo que confiar en que se van a llegar a esos acuerdos. Si yo he hablado con mi hijo y en ese punto están de acuerdo en lo que estamos diciendo, yo confío en que lo van a hacer. Ahora, si yo pienso en que no van a negociar, en que se van a saltar, estoy pendiente, luego veremos un pequeño vídeo. Pero Maribel lleva razón, es decir, cuando cambiamos nuestra actitud, lo que estamos generando es mayor confianza. Y en esa confianza no tenemos que olvidar que son adolescentes, que evidentemente tienen que hacer cosas que a nosotros nos gusten más o nos gusten menos, pero tienen que hacerlas porque son adolescentes. Ahora, el punto está en esa confianza que le puedas dar, ¿vale?
Yo, perdona que te interrumpa, yo le comenté que si me lo hubiera dicho, lo hubiera dejado y que lo hizo muy mal porque yo pensaba que estaba durmiendo y eso es preocupante porque a las 7, a las 6 de la mañana, no sé si estaría a toque de queda o no, pero si yo me levanto y no la encuentro ahí a esa hora, dice, no, si pasa un coche de policía, digo, vamos. Y si, no, y si esto que queda, me la gano yo. Pero ya le he dicho que cualquier cosa que me lo diga y por lo menos yo sé que, pero es que he hecho la llave y todo. Sí. Y después llegaron las 2 y se volvieron a acostar. Maribel, pero está muy bien el hecho que tú le digas, es que aunque esté mal hecho, aunque yo te iba a regañar o no, prefiero saberlo, por lo que pueda pasar, ¿vale? Claro. Entonces sí que es importante de alguna forma que ellos sepan que le damos confianza, pero que esa confianza también tiene que ser bidireccional, es decir, yo te doy confianza si tú me das para confiar en ti. Es que tampoco tiene edad, tiene 15 años, entonces digo, uff, digo, con toda la gente, a lo mejor que se han tomado algunas a esa hora, digo, pues también es peligroso, pero yo sabiéndolo, pues ya Claro. me hubiera quedado de otra manera, pero ¿Qué vamos, como no me enteré ayer. ¿Qué es lo que ocurre? Que también tenemos que darle nuestros mensajes yo, es decir, pues me hubiese gustado saberlo, yo quiero saberlo en ese momento, yo, ¿vale? Que hablar desde vuestro punto de vista, y tú en ese sentido estabas hablando desde tu punto de vista como madre, claro. ¿vale? Pero eso es lo que Pues genera muchas confianza, gracias. ¿vale? Y esa confianza es la que hay que provocar para poder hablar y poder debatir. Pues gracias, Gaby. A ti, Maribel. Oye, Manoli, no sé si se habrá ido Ana, pero preguntaba algo, creo. Sí, bueno, venga, paso a Ana porque como se iba no sé si y sigo ahora. Dice que ella desde que tenía a su hijo 9 o 10 años está negociando con él y que ahora con 14, casi con 15, las últimas negociaciones ya no han funcionado por su parte. Que qué puede hacer, además de ponerle su consecuencia. Vale, eso es una de las cosas que vamos a ver ahora, ¿vale? En una negociación tiene que saberse cuáles son las consecuencias si no se cumple, ¿vale? En una negociación hay que entablar también y tener claro cuáles van a ser las consecuencias y eso dejarlo claro en la negociación, ¿vale? Pongo otro ejemplo, el tema de los móviles, ¿vale? Si yo digo que una de las condiciones, y hablando con mi hijo, la negociación es no puede estar más de las 11 o más de las 12 con el móvil en la habitación, ahí en esa negociación yo planteo, sí, pero si estás con el móvil, ¿qué hacemos? Que él proponga también, vuelvo a deciros, si lo hacéis partícipe, incluso de las consecuencias, también ellos van a respetarlo más. Ahora, si solamente las consecuencias las pongo yo, pues entonces no las van a respetar, pero no es lo mismo, ¿vale? Por tanto, en una negociación tenéis que poner las consecuencias de si no se cumple la negociación. Por la parte de ellos y por la parte nuestra. Es importante que también ellos sepan que nosotros, si no cumplimos con lo que se ha pactado, también tenemos unas consecuencias, ¿vale? Cintia también dice que ella le da una hora, creo, interpreto que es que le da como una hora de margen de la que pone, dice que si no llega le castiga y ya no le deja salir más. Sí, yo diría que mirar, el castigo es es algo emocional, ¿vale? Cuando yo veo que mi hijo llega tarde, entonces estoy cabreado, estoy enfadado y es algo emocional. Entonces tendemos a generar castigo. La consecuencia se anticipa. Si se llega tarde, ¿qué es lo que va a pasar? Si no tiene uso del móvil adecuado, ¿qué es lo que va a pasar? Eso sería una consecuencia para mí. Ahora, el castigo se hace de manera emocional. Me cago en la leche, es que le he dicho que deje el móvil y no lo dejas. Y es que no puede ser. Te quito el móvil. Mañana sale. No te queda... ¿Vale? Eso es el castigo. Eso es que sale de aquí abajo y lo planteo. Ahora, si yo en la negociación he planteado que, oye, si hoy utiliza el móvil media hora más, mañana el móvil media hora menos, eso está hablado en la negociación. Por tanto, es una consecuencia y ellos saben a lo que atenerse. Es importante que ellos sepan a qué atenerse y nosotros aprendamos también que vayamos preveyendo todo ese tipo de cosas. Ahora, cuando os sentéis a hablar con ellos, también plantear las consecuencias de que no ocurra
lo que ellos están comentando, lo que estamos llegando a ese acuerdo, ¿vale? Bueno, Josefina hace un comentario, a mí me hace gracia porque yo me siento un poco reflejada en su hijo. Dice que a su Antonio no le gustan las alubias. Entonces lo que hace es que seguidamente, después de las alubias, hace una tortilla de patatas para después. Entonces se come unas poquitas alubias y después se come su tortilla. Pero es que eso es inteligencia. Eso es decir, que está muy bien. Creo que lo que tenemos que conseguir de nuestros hijos es que sean así, ¿vale? Lo que tenemos que conseguir de nuestros hijos es que no le tenga que decir yo deja el móvil, que mi hijo sea capaz de decir, mira papá, ya son las 6 o son las 8 o son las 12 y dejo el móvil. Eso es lo que tenemos que conseguir. Lo que tenemos que conseguir es que nuestros hijos digan, oye papá, hoy me he retrasado por esto y me den sus razonamientos, ¿vale? Pero también nos tenemos que fijar en los momentos en los que lo hace bien. Es decir, si su hijo se come la alubia, aunque sean 2 cucharadas, y luego se hace una tortilla de patata, pues mira, es razonable, pero ya se está haciendo en la tortilla de patata. Otra cosa es que nos la exija a nosotros, ¿vale? Yo, Gaby, interpreto que quien le hace la tortilla de patatas es su madre, es Josefina. Ah, vale. Vale, pero fíjate, yo estaba pensando que es un chaval de 14, 15, 16 años y que se come las alubias, pero luego se hace la tortilla. Ah, vale, Josefina, que eres tú la que le hace la tortilla. A ver, ahí ya, si es adolescente, ya te digo, podéis darle las herramientas, podéis hacerlo para que ellos sean los que entren en ese sentido, ¿vale? Ahora, si son más pequeños, tenéis que ir jugando con ese tipo de cosas. Yo lo que hacía con mi hijo y me funcionaba muy bien es que cuando entrábamos en esa negociación, cuando eran más pequeños, ¿vale? Vuelvo a deciros que esto se hace cuando son más pequeños. Cuando entraba en esa negociación, digo, bueno, pues si no quieres estar 10 minutos haciendo los deberes, ahora vas a estar 20. Claro, lo que no quieres es estar 20 minutos haciendo los deberes. Entonces dice, vale, estoy 10 minutos, pero yo consigo esos 10 minutos. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Lo que os decía de la comida, ¿vale? No quiere, lo que yo quiero es que se coma 4 cucharadas. Pues le digo que se tiene que comer 6. Y entonces en esa negociación le rebajo 2. Y encima ellos están tan contentos. Ostras, es que me iba a comer 6 y al final me comió 4. ¿Eso se puede hacer cuando son más pequeños? Cuando ya tiene 11, 12, 13 años, no podemos jugar a esas cosas porque nos pillan enseguida. ¿Vale? Mira, Eva María Jiménez comenta que a su hijo le quedaron 3 asignaturas, que no le gusta mucho estudiar, pero bueno, que se pone. Y ella le propuso que si le recuperaba las 3 asignaturas y no suspendía en el último trimestre, que le compraba una tarjeta para la consola. Dice que de momento le ha recuperado 2, que si hace bien o no. Vale. Y hace bien, vuelvo a recordar un poco lo que os decía. Toda estrategia y toda técnica, mientras que funcione, llevarla a cabo, ¿vale? Y llevarla para adelante. Ahí el tema, lo que yo veo es que normalmente las propuestas suelen ser de los padres y no escuchamos las propuestas de los hijos. Quiero decir, también darle un espacio y antes de proponerle a ellos, que sean ellos los que propongan cosas. Es posible que lo de la tarjeta lo propusiera también su hijo, ¿no? Pero que en ese sentido no nos anticipemos. Y me parece muy bien lo que ha hecho porque está logrando su objetivo. Lo que ocurre es que no siempre va a funcionar eso. Ahora, lo que yo os digo, que en un proceso de negociación, escuchar primero al otro. Escuchar primero al contrincante. No sé si aquí me estáis escuchando las parejas, ¿vale? Si no me escucháis, mejor. Pero cuando vosotros queráis negociar con vuestra pareja, que empiece hablando el otro. Porque seguramente vosotros vais con una idea preconcebida y cuando escucháis al otro dice, ostras, pero si las tuyas son mejores que las mías. Si las tuyas reducen más las mías. Pues por eso es importante que escuchéis. Cuando hagáis este ejercicio, veréis que lo que estáis practicando es la escucha. Y cuando escucháis al otro, las propuestas del otro también son muy válidas. Incluso a veces mejores que las que vosotros ibais a hacer. ¿No habéis tenido la sensación de que muchas veces habláis con vuestro hijo o con vuestra hija y decís,
ostras, yo es que no quiero que venga más tarde de las 12 y tal. Y os ponéis a hablar con ellos y ellos dicen, no, mamá, es que hay un cumpleaños y tal, yo pensaba que a las 11, y tú abres los ojos y dices, menos mal que no le he dicho a las 12. Pues escucharle, porque a lo mejor lo que ellos proponen también nos vale a nosotros. Y entonces, en ese sentido, en las negociaciones, yo lo que siempre también planteo es que dejar al otro primero hablar, proponer y decirle de momento lo que os he dicho. Sí, pero ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Y entonces que sea el otro el que piense. ¿Vale? Gaby, más bien entre los dos fuimos lo que lo propusimos, el tema de la tarjeta. Lo que pasa que según asignatura, yo ya le he dicho que hay una cierta cantidad. Yo la cantidad no se la he dicho. Ahora ya eso va a depender de mí. Sí, ahí también una cosa muy importante es que no dejéis todo cerrado. Porque si lo dejáis un poquitín abierto podéis jugar un poquitín más, ¿vale? Entonces no cerrarlo todo. A no ser que ellos insistan en cerrarlo. Sí, pero ¿cuánto? Sí, pero ¿qué? Sí, pero... Entonces sí. Pero si lo dejáis abierto, siempre hay opciones de poder manejarlo y nosotros nos vamos a sentir más tranquilos. Pero muy bien, Eva María, porque de alguna manera lo que hay que provocar es que sea una cosa entre él y tú. Que no sea solamente una decisión tuya, ¿vale? Por eso también es importante que lo escuchéis y que oigáis lo que ellos os proponen, ¿vale? De momento bien, pero este me va a arruinar, ¿eh? A ver, yo aquí os digo una cosa, y es que seamos un poquitín inteligentes, en el sentido de que más vale que acostemos un poquito que ofrezcamos muchas cosas, ¿vale? Porque siempre, a tiempo de dar, siempre estamos. Pero recortar siempre fastidia un poquito, ¿vale? Entonces, siempre mantenerlo un poquitín más corto, que luego si añadí, ellos te van a decir, por ejemplo, lo de la tarjeta de Eva María, ¿vale? Si ella le dice que le va a dar 5 euros, ya lo tiene cerrado. Pero si le dice que no sabe cuánto le va a dar, tú en tu cabeza tienes 5 euros, pero luego le das 10 y el crío se siente más satisfecho que nada, porque al final lo que ellos quieren es que lo reconozcamos, que lo escuchemos, que los tengamos en cuenta. Y si él me ha dicho 5 y yo veo que ha respondido y creo que se merece 10, mucho mejor. Estamos consiguiendo más. ¿Vale? Mira, Marisol dice, ¿y si llegas a un acuerdo y no hay manera de que lo cumpla? Vale, hay que sentarse otra vez a negociar. ¿Qué edad tiene? ¿Lo sabes, Manoli? No, no lo pone. A ver si Marisol nos lo comenta. Marisol, dinos la edad, ¿vale? ¿Por qué? Porque de alguna forma, dependiendo de la edad, podemos entrar en más negociaciones o menos negociaciones. Tener en cuenta que cuando son ya preadolescentes y adolescentes, tienen todo el razonamiento de una persona adulta, ¿vale? Entonces podemos negociar y si no cumplen, tenemos que volver a negociar. Cuando no cumplen, yo les planteo, tiene 18. Ostras, es que con 18 años es difícil que cumpla. Vale, lo que yo planteo siempre es, oye, esto no está funcionando. Negociamos hace una semana, hace 2 semanas, estas fueron las conclusiones y no está funcionando. O nos sentamos otra vez a negociar o tengo que empezar a poner yo remedio, ¿no? Lo que pasa es que con 18 años es más difícil decir estas cosas. Con 15, con 16 sí se le puede plantear, ¿vale? Con 18 yo creo que si se ha hecho una buena ajuste, hay una comunicación buena, hay una escucha activa entre ambas partes, entonces yo creo que es importante decir, oye, mira, esto no funciona, vamos a sentarnos, vamos a negociar otra vez y vamos a ver cómo podemos hacer, ¿vale? Marisol, lleva razón, ¿no? En ese sentido, los 18 años, pero es que fijaros, es que los 18 años los ponemos los papás. Cuando tengas 18 años, claro, llega un momento en que tienen 18 años y tienen 17 y medio y ya están diciendo, no, si yo cumplo 18 en 2 meses. Y recién cumplido, ayer cumplen 18, no, ya tengo 18, puedo hacer lo que me dé la gana. Claro, pero desde que somos muy más pequeños nosotros estamos diciendo, cuando tengas 18. Yo ahí no juego mucho con la edad porque puede ser un
un problema después, ¿vale? Pero bueno, Marisol, en este sentido, lo que yo te diría es que hables con ella, se lo comentes, le plantees el tema y dices, mira, esto no está funcionando, vamos a sentarnos otra vez, vamos a ver qué es lo que puede hacer. Y aquí siempre motivarlo a ellos para que propongan, para que digan, porque si ellos dicen, normalmente se consiguen las cosas, ¿vale? Gaby, también tenemos una pregunta de Susana. Vale, ¿quedan muchas? No, esta Okay. es la última pregunta y un comentario que hay. Bueno, Susana dice que qué hacer cuando son pequeños y se cierran y no quieren hablar. Que cómo se hace para enseñarles a escuchar y poder llegar a acuerdos, o si lo retomarías más tarde o si le damos un poco de espacio. Vale, para mí lo que me funciona es dar siempre un poco de espacio, ¿vale? Pero es interesante lo que ha preguntado, porque lo que hay que generar es la necesidad de negociar, la necesidad de hablar, la necesidad de escuchar, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando son pequeños y nosotros queremos negociar o queremos hablar con ellos y ellos se cierran en banda? Sencillamente porque lo que están escuchando no lo quieren, no lo aceptan, no les gusta tanto, ¿vale? Y entonces ellos se cierran. Que nos pasa a los adultos, nos pasa igual. Cuando yo no quiero escuchar algo, me pongo a la defensiva. Ahora, si tengo que negociar, ya escucharé. Pero si lo que me interesa no lo tengo por qué negociar, yo me quito de la negociación y sigo sin escuchar. Los niños hacen lo mismo y las niñas hacen lo mismo. Quiero decir que en ese sentido, dándole espacio, lo que hacemos es que se tranquilice, que se calme, que para negociar hace falta un proceso de tranquilidad. No se puede negociar cabreado. De hecho, yo diría varias cosas, ¿vale? En este proceso de negociación. No negociar por la noche. Cuando estéis cansados, cuando estéis agotados, cuando de alguna forma, tanto ellos como nosotros, no vamos a entrar bien en la negociación, ¿vale? No negociar por la mañana cuando ellos se tienen que ir al instituto, cuando nosotros tenemos que irnos a trabajar. Quiero decir, cuando haya momentos de estrés, no intentar negociar, porque no se consigue nada. Cuando queráis sentaros a negociar, tenéis que tener tiempo. Porque, como he dicho en el punto 2, los resultados son impredecibles. Entonces, lo mismo una negociación tarda 5 minutos que tarda media hora. Por tanto, en esos momentos, no negociar. No negociar cuando estéis enfadados, cuando estéis cabreados, cuando estéis frustrados, ¿vale? Y ellos tampoco. Tenéis que tener en cuenta que una negociación, cuando estamos enfadados, lo que salen son castigos, son enfrentamientos, es ese ciclo de tensión que no se corta. Por tanto, cuando estéis intensamente con una emoción muy fuerte, sea rabia, sea cabreo, sea cualquier cosa, apartaros. Cuando lo veáis así a vuestros hijos y a vuestras hijas, apartaros, que se tomen su tiempo y que se tomen su espacio, ¿vale? Josefina, la sobremesa puede ser un buen momento. Los fines de semana pueden ser un buen momento. Yo, para mí, cualquier conversación que sea informal, que sea dando un paseo, que sea en el campo, que sea jugando, que sea tal, puede ser muy valiosa. Primero, porque no hay unas emociones muy fuertes, y porque de alguna forma tenemos tiempo y tenemos también espacio para poder conversar. Cuando nos vamos a dar un paseo con nuestra pareja o con nuestros hijos y todo eso, es un buen momento para sacar temas y para hablar, ¿vale? Porque vamos a estar tranquilos. Un fin de semana es momento para negociar, ¿vale? O sea que todos esos momentos aprovecharlos. Pero acordaros, nunca cuando tengamos una intensidad muy fuerte, ni cuando estemos cansados, ni cuando estemos estresados, ni cuando estemos rabiosos, ni cuando estemos enfadados, ni cuando estemos cabreados, ¿vale? Bueno, y un comentario de Amanda, Gaby, que dice que con respecto al tema de negociar con la comida, que ella con sus hijas de 4 y 7 años negocia las cucharadas de comida, que al principio no le funcionaba, pero que ahora sí. Sí, a ver, todo proceso, toda técnica o todo aprendizaje que llevamos lleva su tiempo. Quiero decir, y aquí no se trata de darnos cabezazos contra la pared. Quiero decir, cuando algo no funciona, cambiarlo. Pero en determinados momentos hay que insistir un poco y hay que ser constante.
para negociar tenemos que insistir, porque nadie quiere escuchar que, oye, vamos a sentarnos, venga, vamos a hablar, venga, vamos a tal. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con los jóvenes? ¿Qué nos pasa a las parejas? Cuando mi mujer me dice, tengo que hablar contigo, a mí me tiemblan las piernas. Digo, ya, a ver qué he hecho, a ver qué pasa, ¿vale? ¿Por qué? Porque pienso que esa conversación me va a regañar, me va a decir cualquier cosa. A los chicos les pasa igual. Si estamos continuamente regañándoles y diciéndoles, oye, tengo que hablar contigo, y ellos ya dicen, ¿qué he hecho? ¿Vale? Que nos pasa a las parejas, o sea, que imaginaros a los hijos en ese sentido. Ahora, si yo me siento con mi pareja a hablar, me pongo y digo, venga, vamos a tal, vamos a cual, cuando mi pareja o yo digo, vamos a hablar, ella no piensa que es por regañarle, ni yo pienso que es por regañarme. Exactamente igual con los hijos. Si nosotros periódicamente, cuando son pequeños, nos sentamos, comentamos, conversamos y hacemos un trabajo, ellos cuando dicen, tengo que hablar contigo, no se asustan, ¿vale? Por tanto, es un ejercicio que tenemos que llevar desde que son pequeños. Por eso digo, negociar cuando son preadolescentes y adolescentes. Pero antes lo que tenemos que hacer es preparar el camino. Que nos sentemos a hablar, que nos sentemos a escuchar las opiniones, que nos sentemos a escuchar al otro, que pueda dar mi opinión, que pueda escuchar la opinión de... ¿Vale? Eso se tiene que enseñar con 4 años, con 5 años, con 6 años. ¿Vale? Vale, Gaby, pues por ahora eso es lo que había. Ok, sigo. Perdona, Gaby, soy Laura. Por favor, Laura. Te comento, mi hija tiene 5 años, se llama Aitana, y nosotros con mi pareja habíamos convenido en que ella no viese la tablet mientras comía, ni televisión, ni nada, pero resulta que como come temprano, cena temprano, lo hace sola, o sea, a veces la acompaña a mamá o papá, pero normalmente come ella sola, y come mejor con la tablet, pues se lo hemos dejado, porque si no es una pelea constante de que coma. Entonces le digo, Gerardo, ¿tú crees que le estamos haciendo mal dejándole la tablet 10 minutos para que coma y lo haga mejor? No sé qué. Digo, yo creo que no le hace ningún daño, aunque sea para el desayuno, que se resiste ir al colegio a desayunar y todo eso. Entonces lo dejamos un ratito hasta que y luego ella no le gusta, sinceramente, juega con otras cosas, le interesa más para como mamá de papá que ver la tablet, pero hemos accedido a que eso, ¿lo hemos hecho bien o no? Laura, ¿cuál es el resultado? ¿Está siendo positivo? Sí. Entonces, no pensar en si lo estáis haciendo bien o lo estáis haciendo mal. Pensar en los resultados que estáis teniendo. Y vuelvo a deciros que no se traumatizan porque no tengan la tablet o porque tengan la tablet, ni por una cosa ni por otra. Ahora, si yo veo que mi hija para comer necesita todos los días la tablet, necesita media hora de tablet, entonces ya está teniendo un problema. Entonces es cuando hay que intervenir y es cuando hay que cambiar esa negociación un poco, por así decirlo. Pero mientras que funcione, tu hija está comiendo, vosotros estáis a gusto, no genera tensión, es decir, que es muy propio que en ese sentido podéis permitirle y podéis dejarle. Varias cosas lo que has comentado que es interesante. Cuando vayáis a negociar padres con hijos, intentar poneros lo más de acuerdo vosotros antes de hablar con los hijos, ¿vale? Porque muchas veces soy yo el que digo, no, tablet no cuando está comiendo, y mi marido o mi mujer cuando está comiendo y se quiere quitar un problema de encima, le da tablet. Quiero decir que para eso yo y mi mujer tenemos que estar lo máximo posible en consenso, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, si está funcionando, no preocuparos, que eso es interesante, porque además estáis tranquilos vosotros y está tranquila ella, ¿vale? Ahora, también tenéis que ver que una negociación puede cambiar y a veces el que cambia soy yo, es decir, a mi hijo o a mi hija le viene bien que hayamos llegado al acuerdo de que está 5 minutos, 10 minutos. Pero a mí ya empieza a molestarme que esté 5 minutos, 10 minutos, porque lo hace cuando estamos comiendo, cuando estamos cenando, cuando nos vamos a un restaurante a comer, cualquier cosa. Y ya me está pesando. Entonces, soy yo el que digo, oye, necesitamos volver a negociar.
Quiero decir, la negociación, el pedir, volver a negociar, puede hacerlo ellos, podemos hacerlo nosotros o puede hacerlo cualquiera. Que necesite cambiar esa negociación, ¿vale? Eso es lo interesante. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué va? Gracias a ti. Muy bien. ¿Cuáles son los obstáculos para negociar? Primero, que discutamos sobre las emociones, discutamos sobre los sentimientos. Es que yo me siento así, yo me siento asado. No, lo que tenemos que discutir es que hay un problema, hay algo que tenemos que solucionar entre todos y que tenemos que arreglar entre todos. Y en ese sentido, todos tenemos que hacernos partícipes. Ahora, no nos perdamos en las emociones, no nos perdamos en el cabreo, en el cansancio, en el enfado, ¿vale? Es decir, si estáis muy intensamente emocionados, no sentaros a negociar, dejar que pase un poco de tiempo y un poco de espacio. O nosotros o ellos, ¿vale? Otro obstáculo es el que lleguemos a soluciones que no están negociadas. Y aquí, normalmente, el que no negocia es el papá o es la mamá. Esto lo digo yo porque es así y tiene que ser así. Vuelvo a decir, hay determinadas edades en las que nosotros tenemos que poner esas líneas rojas. Hay determinadas edades en las que un chico de 12 años no puede estar, según yo, a las 11 de la noche por la calle. Esas son líneas rojas. Pero en la medida de lo posible yo tengo que tratar de llegar a las soluciones que sean negociadas, que las hablemos entre todos, que no decida yo, ¿vale? Entonces, papá y mamá, llevaros mucho cuidado con este tema. Si vamos a negociar, vamos a hacerlos partícipes, ¿vale? Por tanto, otro obstáculo es que no tengamos en cuenta a la otra persona. Yo pienso que tiene que venir a las 11, tiene que venir a las 11, tiene que venir a las 11, tengo que venir a las 11. Y tiene 25 años y está viniendo a las 11. Bueno, pocos de 25 años llegan a las 11. Pero en ese sentido vamos a conocer también las necesidades de nuestros hijos, vamos a aprender de ellos y vamos a tenerles en cuenta, ¿vale? No solamente sus emociones, sino también las necesidades que ellos tienen. Otra de las cosas que nos suele pasar es que interpretamos pensamientos. Y aquí nos pasa mucho en la pareja. Es que tú quisiste decir esto, es que tú quieres decir esto, es que tú cuando dijiste esto lo que decía era esto otro. Dejémonos de interpretar, ¿vale? Es lo primero que nos dicen en psicología, ¿no? Cuando tenga un usuario, cuando tenga un paciente, no interpretes, no supongas cosas, pregúntalas. Y aquí os digo lo mismo como padre, es decir, no supongáis cosas, sino que preguntarle, saber, conocer y aprender de ello en ese sentido, pero no interpretar las cosas, ¿vale? Y otro de los puntos es que a veces no sabemos en quién confiar. Aquí os pongo un ejemplo que suele ocurrir, que suele pasar. Tenemos un chico o una chica que es bastante responsable, que llega a su hora, que hace sus deberes, que hace todo bien, correctamente. Y en él confiamos. Sin embargo, la otra chica o el otro chico que es más revoltoso, que hay que estar detrás de él, que esto y que lo otro, no confío en él. Y la tendencia es mirar a ese que no confiamos. Y la tendencia es que con ese no podemos negociar porque va a hacer lo que le da la gana. Y la tendencia es que no voy a escucharle porque él no me escucha a mí. No nos equivoquemos. A veces ese que es tan bueno o es tan buena nos está metiendo por detrás, ¿vale? Le da la vuelta al asunto y esto de que te pongo la cara bonita pero hace lo que le da la gana, ¿vale? Entonces, vamos a ver que si vamos a negociar vamos a confiar en los hijos que tenemos, en uno y en otro, ¿vale? Vamos a ver que hasta que no nos demuestren lo contrario, pues podemos negociar con ellos, podemos hablar con ellos, podemos discutir con ellos. Y en ese sentido, vamos a confiar. Es lo que comentábamos antes. Si en la negociación yo pongo las consecuencias de que no, cuando se incumple algo, esto es lo que va a pasar, no hay ningún problema, ¿vale? Pero tenemos que tener la capacidad de confiar también en que el otro va a hacer lo que nosotros pensemos en cada momento, ¿vale? Y para eso es la negociación, sobre todo para poder confiar en el otro y que las cosas se van a hacer bien, ¿vale? ¿Qué es importante en una negociación? Es importante educar en responsabilidad,
es importante educar en la escucha activa, en la empatía, en conocer la opinión del otro, en saber del otro, en acercar posturas. Vuelvo a deciros, estamos aquí, se trata de estar aquí, no estar aquí, ¿vale? Entonces, en una negociación vamos a escuchar al otro, vamos a atender al otro y vamos a ver lo que dice el otro. Pero para mí, el objetivo principal de la negociación es ser capaces de sentarnos, de escucharnos y de hablar de nuestras emociones y nuestros sentimientos, ¿vale? Pues os pongo un pequeño vídeo y ahora os comento lo que decía de los pasos. Es un vídeo muy sencillo, es para trabajar determinadas cosas, pero quiero que queden claros unos conceptos que ahora os voy a comentar, ¿vale? Para ver este vídeo, pulsa abajo en la descripción el enlace Cómo negociar en 6 pasos. Está muy clarito, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna manera para mí pueden ser esos 6 pasos, ¿vale? El primer paso, sentaros a hablar con vuestros hijos. Sentaros a conversar. Sentaros a ver que uno tiene una opinión, otro tiene otra, mirar. Y eso se hace desde que son muy pequeñitos, el sentarnos a hablar sobre los dibujos, el sentarnos a hablar sobre los juegos, el sentarnos a hablar sobre determinadas cosas. Acordaros de que no tenemos que interrogarlos, de preguntarles de esto y del otro, sino provocar una conversación es hacer que ellos hablen. No que nosotros estemos preguntando. Por eso una de las cosas que ayuda es hacer preguntas abiertas, no preguntas cerradas. ¿Te lo has pasado bien o te lo has pasado mal? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Provocarle esa conversación, ¿vale? Entonces, el primer paso es sentaros a hablar con vuestros hijos. Aquí lo dice muy claramente, ¿no? Es el niño el que de alguna forma quiere empezar a tener sus permisos y a empezar a salir solo y pues yo soy como padre decir, venga, tú tienes unas necesidades, vamos a sentarnos. Explícale, tengan 12 años, 17 años, 20 años, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Un chaval de 17, 18 años que evidentemente está con sus salidas, que está bebiendo, que está consumiendo determinadas cosas, evidentemente nosotros tenemos que poner algunos límites, ¿vale? Ya entraremos a negociar determinadas cosas, pero sí tienen que saber que tiene unos determinados límites. Aquí en casa no se fuma, oye, no quiero que venga siempre borracho, no quiero... Tiene que tener unos límites. En cuanto los chavales saben lo que pueden hacer y no pueden hacer, van a más o menos respetarlo, ¿vale? Negocia lo que es justo, según la edad. Vuelvo a decir, un niño de 12 años, como decía ahí en el vídeo, evidentemente no puede ir a un sitio donde estén bebiendo alcohol, ¿vale? Entonces, negociar con ellos lo que es justo o es injusto dependiendo de la edad. Aquí tenemos que hacer un trabajo mucho los padres, porque muchas veces los seguimos viendo pequeños. Y yo me he encontrado con muchos padres, con muchas madres que estamos hablando de chicos de 17 años y lo están tratando como de 9. No ya de 12 ni de 13, sino como de 9 años. Tratemos a nuestros hijos con la edad que tienen, ¿vale? Que ellos sepan que hay reglas que no son negociables, ¿vale? Y conforme sean mayores, las reglas son más negociables. ¿De qué depende? De la confianza que vosotros establezcáis con vuestros hijos, de la confianza que vosotros tengáis en vuestros hijos. Y evidentemente tenemos que empezar a confiar en ellos. Que pueden negociar, que van a hacer caso, que van a respetar. No pensemos siempre en lo malo, que es que... Vale, siempre pensamos en lo malo. Entonces, dentro de esa negociación, plantear también qué es lo que va a pasar si no se cumple, ¿vale? Y esas son las consecuencias. Y otra cosa es que no cambiéis lo que se ha negociado, lo que se ha pactado. Si vais a cambiarlo, es importante que os volváis a sentar y empezar otra negociación diferente. Pero eso es otra negociación diferente. Si yo ahora digo que te dejo el móvil durante el fin de semana, durante 3 horas, cuando llega el fin de semana le digo, no, es que vas a estar 1 hora. Pero papá, si dijimos que iba a estar 3 horas, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros hacemos eso,
ellos creen que tienen la misma capacidad de cambiar las cosas. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. No, si hemos establecido en una negociación, en una conversación, el estar una determinada hora, pues vamos a respetarlo. Si queremos cambiarlo, vamos a volver a sentarnos, ¿vale? Pero tenemos que hacer ese proceso de ir cambiando con otra nueva negociación. Y eso es otra negociación y tenemos que empezar un poco de nuevo, ¿vale? Os paso muy rápidamente qué hacer ante situaciones cuando hay un determinado deterioro de la relación, pero no me quiero parar mucho, ¿vale? ¿Qué es lo que como lo vais a tener ahí en el PowerPoint, luego lo podéis ver tranquilamente. ¿Qué es lo que tenéis que hacer cuando la relación está deteriorada? Primero y fundamental, cuidar la relación. No intentar negociar, no intentar saliros con la vuestra, no intentar imponer normas. Cuando la relación está deteriorada, lo más importante es cuidar esa relación. Para cuidar esa relación, reconocimiento, confianza, escucha y hablar también de vuestros sentimientos. Entonces, en ese sentido, el estar atento a ellos, el cuidar a ellos. Yo sé que esto nos da un poco porque se genera esa distancia emocional que en alguna ocasión hemos hablado, ¿no? Cuando suspenden o cuando hacen algo que a nosotros no nos ha gustado o cuando descubrimos determinadas cosas que no nos interesa, que no nos gusta, se produce esa distancia emocional. Ahí se deteriora mucho la relación. Yo creo que en ese sentido tenemos que cuidar mucho la relación con nuestros hijos cuando vemos que está fallando algo. Por tanto, antes de negociar con una relación que está mal, vamos a cuidar esa relación, ¿vale? ¿Cómo se negocia? Y aquí van los puntos lo hablamos un poco en la resolución de conflictos y cuáles son los pasos. El primer paso es preparar la situación para negociar. Tiene que ser un clima agradable, tiene que ser un momento agradable, tiene que ser un sitio agradable. Que no suelen haber distracciones. Quiere decir que si está la tele puesta, si están los móviles enchufados, si está la tablet enchufada, no son momentos para negociar. Una negociación tiene que ser que no haya distracciones, que estemos tranquilos, que tengamos tiempo, no podemos hacer la negociación por la noche o por la mañana, y que de alguna manera preparemos ese momento, ¿vale? Y aquí lo podemos preparar tanto los papás como lo pueden preparar los chavales. Y los chavales son muy inteligentes. Cuando a ellos les interesa negociar, no te preocupes que preparan el momento, que preparan el espacio. No nos dicen las cosas en cualquier momento. Te dicen las cosas cuando te ven tranquilo, cuando estén calmados, siempre que no haya tensión. Cuando hay tensión, no, te buscan un poco sacarte de tus casillas. Pero cuando ellos quieren negociar, te doran la píldora. ¿Qué es lo que ocurre? Que la sensación que tenemos los padres es, ya quieres algo, ya te interesa algo. ¿Y qué? Si es lo más normal y lo más lógico. Vamos a ver, y aquí me quito la pantalla. Si yo cuando quiero algo de mi mujer, ¿qué hago? Me acerco, le hago cara antoña, le digo qué graciosa que eres, le digo qué bonita que eres. No lo hacemos todo. Entonces, ¿por qué nos fastidia que nos lo hagan nuestros hijos? Ahora, yo tengo que tener la capacidad de que cuando veo a mi hijo venir y digo, ya quieres algo, ese momento es el que yo utilizo para negociar. Como yo sé que quiere algo, tienes que negociar conmigo. Tienes que aprender a negociar conmigo. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Queda claro? Si yo a mi mujer empiezo a hacerle cara antoña y mi mujer no quiere nada conmigo, ¿qué más pensado soy? No estoy pensando en nada malo. Estoy pensando en fregar los platos, en hacerla esto, en hacer la comida. No nada del otro mundo. No seáis mal pensado. Si a ella le interesa negociar, veréis cómo dice, venga, vamos a negociar, qué bien, qué a gusto, pero yo tengo que saber en qué posición estoy. Si mi hijo viene y me hace cara antoña, yo tengo que saber en qué postura estoy. No cerrado, sino que como a ti te interesa algo, yo voy a entablar una negociación. ¿Quieres algo? Vamos a hablar. ¿Qué me propones?
que me ofrece y si me interesa empiezo a cogerlo. ¿Lo entendéis? Ahora, si vuestra pareja se acerca a haceros carantoñas, no lo rechacéis de golpe. ¿Me entendéis lo que quiero deciros? ¿Por qué? Porque a vosotros os interesa también lo que él te está ofreciendo o lo que ella está ofreciendo. Por tanto, cuando nuestros hijos quieren negociar, vamos a abrirnos, vamos a estar atentos. Ahora, yo tengo que ver hasta dónde tengo que negociar. ¿Vale? ¿Habéis visto por qué quería que me vieseis la cara? Vamos a la pantalla. Llega el momento de negociar, ya hemos preparado el momento, el sitio, el clima y un clima perfecto, ¿vale? Primer paso es definir qué es lo que tenemos que negociar, qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que tenemos... Y aquí tenemos que tener muy claro de que tengo que utilizar muchos mensajes yo. Yo pienso esto, yo siento esto, yo quiero esto, ¿vale? Y enseñarle a nuestros hijos a que utilicen los mismos mensajes, ¿vale? Pero tenemos que definir muy claro qué es lo que queremos. Restringir la hora de los móviles, que vengan más temprano, que vengan más tarde, que estudien, que no estudien. Es decir, en la negociación tiene que estar muy claro qué es lo que queremos, ¿vale? Y cuál es el problema que tenemos que negociar. El ofrecer alternativas, el provocar que se hablen determinadas soluciones. Las soluciones no solamente las pongo yo, las ponemos entre todos, ¿vale? Cuantas más alternativas salgan, mucho mejor. Y aquí, en este sentido, escuchar a vuestros hijos, que dicen muchas alternativas que a lo mejor hoy no las voy a poner en marcha, pero las puedo poner en marcha en 2 semanas o en 3 semanas. Entonces, cualquier alternativa es válida. Coger todas las alternativas que hayan, coger todas las soluciones. Y más tarde o más temprano se podrán utilizar. Entonces, sacar alternativas, sacar soluciones y empezar a valorarlas. Valorarlas con vuestros hijos. Estos tienen estos inconvenientes, estos tienen estos convenientes, esto tiene unas ventajas, esto tiene unas desventajas. En ese sentido, vuelvo a deciros, si esto le enseñamos a hacerlo desde que tienen 6 años, 7 años, 8 años, cuando nos sentemos a negociar, cuando tienen 17, es mucho más sencillo y mucho más fácil. Por tanto, definir el problema, ver qué es lo que tenemos que solucionar, cuáles son los intereses y las necesidades de uno y de otro, ofrecer diferentes alternativas, ver las ventajas y desventajas de las diferentes alternativas y tomar la decisión sobre una o sobre 2 o sobre 3. Y ahí el último paso es el que creo que es más importante. Hacerle un seguimiento a esa toma de decisiones. Nos sentamos y hablamos que nuestro hijo de 15 años ya es mayorcico, ya puede salir hasta las 11 de la noche. Nos sentamos, hablamos y nuestro hijo de 10 años, de 11 años, solamente puede volver a las 9 de la noche. Ahí llegamos a unas determinadas conclusiones, a unas determinadas alternativas, se comentan cosas, se dicen, se hablan y se queda ahí. ¿Qué consecuencias vamos a tener si no se cumple con lo que hemos pactado? De tal manera que en 2 o 3 semanas se observa si se está cumpliendo o si no se está cumpliendo. Lo que decía nuestra compañera. Si no se cumple con 18 años, tenemos que ver por qué no se cumple, qué es lo que ha pasado, por qué no se lleva ese seguimiento. Pues nos volvemos a sentar y hablamos de ese tema. Oye, ¿por qué no se está llevando? Y que cada uno de nosotros vayamos opinando y vayamos diciendo qué es lo que está ocurriendo ahí. Pero, por tanto, cuando se hace una toma de decisiones, cuando se decide algo, cuando hay unas consecuencias, tenemos que ver que si no se cumple, tenemos que hacer efectivas esas consecuencias y si se cumple, también tenemos que reconocerlo. Me alegro que se esté cumpliendo, cuánto me alegro que dijimos a las 11 y está llegando a las 11 menos 5, cuánto, ¿vale? Todo ese tipo de cosas está muy bien también reconocerlas. Por eso es importante hacerle ese seguimiento, ¿vale? Muy bien. Quiero terminar yo, como en otras sesiones, ¿vale? Porque además quiero que los dibujitos que os voy a enseñar los copiéis y los pongáis en el frigorífico, ¿vale? Esto se lo hago yo a las parejas cuando hago terapia de pareja. Pero esta tarde os lo voy a enseñar a vosotros. Pero como quiero mostraros esos dibujitos al final, porque quiero que os lo llevéis y los tengáis en cuenta,
Preguntar, comentar, decir todo lo que queráis ahora mismo. O callar para siempre. Hay una preguntita, Gaby, de Ana JPG. Dice, ¿se pueden crear pequeños espacios de manera informal, como una asamblea familiar, para practicar las negociaciones con pequeños problemas, conflictos, discrepancias? Dice que a ellos les viene bien en el coche o en la cama por la noche, recordando todo lo que ha pasado durante el día o en otro momento. En realidad no era una pregunta, era un comentario. ¿Pero está hablando de la cama con todos juntos o se está refiriendo a su pareja? Eso no lo especifica. Ana, te estás refiriendo en que en esas negociaciones, en esas hablar las cosas, estáis vosotros todos, o también con tus hijos. Vale, ahora cuando eso, no lo diga. Espera, es que Ana tenía problemas, ha mandado antes un correo que tenían problemas porque están con tormenta eléctrica en el altiplano, entonces es posible que no tenga buena conexión ahora. Vale. Dice Ana por el chat que todos juntos. Vale. Vale. Ana, yo creo que eso es lo más adecuado, ¿vale? Y os lo digo a todos. Siempre buscar momentos informales, momentos que podáis estar tranquilos, que podáis un poco hablar sobre determinados temas. Si queréis sacar un tema, no empecéis hablando de tenemos que hablar, ¿vale? Vuelvo a deciros, porque eso nos tiembla las piernas a todos. Vamos a sentarnos simplemente, y es que esto es un ejercicio que se hace desde que son pequeños, en el sentido de que cuando hay cualquier tema lo hablamos, lo discutimos, lo comentamos. Y entonces cuando ya llega a una edad de 12, 13, 14 años, cuando yo le digo a mi hijo, vamos a sentarnos, no se espera que le regañe. Simplemente se espera a que de alguna forma vamos a comentar o vamos a comenzar una negociación. Ahí también os digo, buscar siempre la necesidad de vuestros hijos y de vuestras hijas. Quiero decir, que sean ellos los que propongan. No adelantaros, sino que escucharlo. Y el escucharlo es estar atento a las señales, estar atento a los gestos, estar atento a esos comentarios que en un momento determinado ellos vayan diciendo, ¿vale? Acerca del móvil, acerca de la salida, acerca de los estudios, acerca de las novias, acerca de la comida de casa, de la organización de casa. La tarea doméstica es una plena negociación que desde que son muy pequeños nosotros vamos imponiendo. Pero es que cuando llegan a la adolescencia o preadolescencia ya no intervienen igual que antes, porque se sienten que las cosas las mandamos nosotros. Ahora, si nosotros negociamos las tareas domésticas con ellos, evidentemente van a participar muy activamente. ¿Quién quiere hacer qué cosa? ¿Por qué quiere hacerlo? ¿Por qué se siente más cómodo haciendo unas cosas o haciendo otras? No, terminando diciéndole, bueno, si baja la basura te doy 1 euro. Si lavas los platos te doy 50 céntimos. Si haces esto, y eso es un poco de chantaje. Si enseñamos a nuestros hijos a negociar desde que son pequeños, incluso las tareas domésticas, entramos en otro juego, que no es el chantaje ni en decirle cómo tienen que hacer las cosas. ¿Vale? ¿Más preguntas, Manoli? No hay, así que ya con lo que quieran preguntar. Pues quien quiera abrir micrófono. Eso es. ¿Cuándo buscar el momento adecuado? Yo el observar un poco a vuestros hijos y el daros cuenta que van necesitando cada vez más, por ejemplo, una tarjeta del móvil, un poco más de tiempo, el hecho ahora de que han pasado las vacaciones, han tenido unas evaluaciones y han salido muy positivas, ¿no? Ellos siempre van pidiendo cosas y van solicitando cosas. Hacerlos que entren en la negociación. Quiero decir, ¿qué me propone? Si me parece adecuado, vamos a llevarlo a cabo. Oye, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos ajustarnos? Que sean ellos los que vayan diciendo también determinadas cosas que muestren cuáles son las necesidades y de alguna forma no vamos a ser nosotros siempre los que estemos tratando de negociar o tratando de decir esas cosas, ¿vale? Por tanto, escucharlo y estaros atentos a esas señales en ese sentido. ¿Cómo hacer que los chicos arreglen su habitación? Vale. Y
Mirad, lo de las tareas domésticas es un buen momento para negociar. Primero, yo considero que las tareas domésticas son muchas. No solamente tienen que hacer su habitación. Nos limitamos muchas veces a decirle a nuestros hijos con que arregles tu habitación, con que ordenes tu habitación, con que esté todo ordenado. No. Las tareas domésticas son también las zonas comunes. Y las zonas comunes, ¿quién se encarga? ¿Los papás y las mamás? Es que no son zonas comunes. Nosotros tenemos en la cabeza, con que hagan eso ya va bien. No nos equivoquemos. Esa es la mentalidad que teníamos un poco antes, donde la mamá era ama de casa y podía estar todo el tiempo en la casa y de alguna manera era su trabajo y su función. Pero hoy en día no. Hoy en día le tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas de que las tareas domésticas corresponden a todos. Por tanto, si de alguna forma nosotros vamos dándole esas responsabilidades de que son pequeños, el quitar su plato, el quitar la mesa, el quitar... Por ejemplo, yo con mi hijo, cuando quitan su plato, porque su plato se lo quitan rápidamente, y le digo, no, venid para acá, que quedan más cosas encima de la mesa. Pues se ha puesto una ensalada para todos, se ha puesto la fruta para todos, se ha puesto determinadas cosas que también han participado. Por tanto, ese es el primer paso de enseñarle a ellos que las tareas domésticas es de todos, ¿vale? Y eso es muy importante. Ahora, si tenemos que entrar en negociación con ellos es, mira, tenemos una necesidad y es que yo necesito que para poder yo dedicarme a la cocina o hacer las cosas de la casa o hacer esto o lo otro, tu habitación tiene que estar arreglada. Porque si yo tengo que entrar en tu habitación, las otras cosas quedan un poco cojean. Por tanto, si yo planteo esa necesidad y nos sentamos todos para hablar del asunto y empezamos a proponer cosas. Si queréis que vuestros hijos participen de las tareas domésticas, plantearle esto así. Papá no llega, mamá no llega, necesita la colaboración de todos en casa y esto hay que hacerlo. Entonces, cuando os sentéis a negociar sobre eso, dejar que ellos también vayan hablando y vayan diciendo cosas, porque muchas veces ellos van proponiendo, oye, yo voy a hacer la habitación, yo hago esto, yo hago lo otro, ¿vale? Pero aquí os miro un poco a las mamás que muchas veces os cargáis, ¿vale? Pero aquí somos todos. Y yo creo que en la negociación tenemos que estar todos los de la casa, porque el papá, en mayor o menor medida, puede hacer unas cosas o puede hacer otras. Pero si nuestros hijos ven que el papá, aparte de trabajar, también está colaborando en casa, la mamá, aparte de trabajar, también está colaborando en casa, los hijos aprenden que aparte de estudiar y de ir al colegio, también tienen que colaborar en casa, ¿vale? Entonces, la mejor forma de que hagan las cosas es, yo como papá, como mamá, tengo esta necesidad, las cosas las tenemos que hacer entre todas, ¿qué proponéis? ¿Vale? Más. Sí, Gaby. Amanda dice, ¿cómo sé yo si la negociación que voy a llevar a cabo es adecuada para su edad? Porque luego vienen las comparaciones. A mi amiga le dejan más tarde que a mí, etcétera. Siempre van a venir las comparaciones, ¿vale? A ver, ¿cómo sabemos un poco que funciona nuestra negociación o a qué edad me dedico? Sencillamente, si yo veo que están entrando bien en esa negociación, perfecto. Si yo veo que están cumpliendo con esa negociación, perfecto. Vuelvo a decirlo, tenemos que tener en cuenta al otro, no tengo que mandar yo. No tengo que poner yo solamente las soluciones, también tenemos que escucharlo. Si nosotros escuchamos con el corazón a nuestros hijos, sabemos que lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. En ese sentido, podemos ir cambiando determinadas cosas. Ahora, como padre, también tenemos que tener en cuenta, como decía la chica del vídeo, que tenemos que tener una línea roja, por así decirlo. Si yo considero que en mi casa el móvil con 10 años no debe tenerlo, pues no debe tenerlo. Claro, en otras casas con 10 años ya tienen móvil, porque han hecho la comunión, porque se lo han regalado a los tíos, porque se lo han regalado, ya. Pero en mi casa soy yo el que ponga las normas. Ahora, en negociación con mi mujer. Y en ese sentido, lo que tengo que buscar es la mejor forma de que estemos todos en la misma línea, ¿vale? Pero yo tengo que tener claro en mi casa cuáles son esas líneas rojas, ¿vale? A partir de ahí, tenéis que observar a vuestros hijos y ver si podéis dar más o tenéis que quitar más, ¿vale? Pues no hay más. ¿Y alguien quiere comentar
algo que abra micrófono. Madre mía, hay gente que se va a ir en lo mejor. Y yo dejo lo mejor para el final. Vale, cogeros una hojita y os dibujáis los siguientes dibujos. ¿Qué es eso? ¿Un ojo? Un ojo. Bien, vale, no está mal. Primer paso de la comunicación, ¿vale? Mirarse a los ojos. Cuando estéis con vuestros hijos, mirarlos a los ojos. Provocar que ellos os miren a los ojos, ¿vale? Y estos dibujitos vosotros lo hacéis en una hoja y la pegáis directamente en el frigorífico, ¿vale? Esa es la primera clave de cualquier comunicación positiva. Mirarse a los ojos. ¿Qué es el segundo dibujo? ¿Lo entendéis? Una cruz con una raya. Vale, bien, Cintia. Es una daga, es un puñal, ¿vale? Segunda clave, no hacerse daño. Mirad, en cualquier comunicación, en cualquier relación, sabemos qué cosas le hacen daño al otro. Cuando yo estoy con mi hijo y estoy hablando con mi hijo, sabemos dónde podemos hacerle daño. Nuestros hijos a nosotros también. Por eso muchas veces cuando estamos hablando con los adolescentes pensamos que nos quieren joder. Pero es que es la misma sensación que tienen ellos con nosotros. Cuando les decimos que vengan a las 11, ellos dicen, ya me quieres joder, es que fíjate, todos mis amigos llegan a las 12:30 y yo tengo que venir a las 11. No, como yo sé las palabras y los gestos y las cosas que le hacen daño a mi hijo, voy a intentar no hacer daño. Es el segundo paso. En la relación de pareja exactamente igual. Como conocemos a nuestra pareja, como sabemos de qué pie cojea, sabemos dónde le podemos hacer daño. Por tanto, primer paso, mirarse a los ojos. Es fundamental, es básico. Segundo paso, no hacerse daño, ¿vale? Tercera clave, hablar desde el corazón, hablar de vuestros sentimientos, ayudar a vuestros hijos a que hablen desde el corazón. En ese sentido, cuando hablamos de sentimientos y hablamos de emociones, estamos enseñando de alguna forma a hablar y de gestionar esas emociones y esos sentimientos. Por tanto, el tercer paso, la tercera clave, hablar desde el corazón, hablar desde los mensajes yo, hablar con sinceridad y claramente, ¿vale? A ver si adivináis el cuarto. Dice Eusebio que saco la lengua cuando dibujo. Y ahora me acabo de ver. ¿Qué es el cuarto paso? Es un pergamino o algo. Vale. Un pergamino o un trapo sucio. Procurar en la conversación no sacar trapos sucios. Tendemos a sacar cosas pasadas. Tendemos a que en una negociación salgan cosas que ya han ocurrido y que ya han pasado. Sobre todo con nuestro hijo el tema de que no puedo confiar en ti porque un día pasó esto, porque pasó lo otro, porque esto, porque lo otro. Eso pasó hace una semana, pasó hace 3 semanas, pasó hace 6 meses, un año. Y los papás a veces guardamos las cosas durante mucho tiempo, ¿vale? Por tanto, en la comunicación, no sacar trapos sucios, no sacar cosas pasadas, porque no ayuda, ¿vale? ¿Se entiende? Sí. Ok. Y el último punto de las claves de una comunicación adecuada y eficaz. Llegar a acuerdos, ¿vale? Llegar al consenso. Tener claro, como he dicho, de acercar posturas. No de que pensemos igual que la otra parte, pero sí de acercar posturas. Entonces, si tenéis en cuenta estas 5 claves, veréis cómo la comunicación cambia y es más eficaz, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero para la semana que viene? ¿Os quedan claros los dibujitos? Sí. Un ojo, de mirarse a los ojos, de mirarse directamente. Yo con los niños pequeños incluso los obligo, quiero decir, los niños pequeños, si veis, cuando tienen 2 o 3 años, cuando les está regañando, cuando no quieren oír lo que dicen, giran la cabeza,
te miran para otro lado. A los niños pequeños les obliga y les dicen, no, quiero que me mires a los ojos. Incluso les coge un poco el mentón. Cuando son más grandes no hace falta. Simplemente hay que decirle que te miren a los ojos, ¿vale? Y es muy importante. Segundo paso. Todos sabemos lo que le hace daño al otro. Por favor, cuidaros de comentarios, de gestos. A veces están hablando nuestros hijos y nos están diciendo las cosas directamente y nosotros estamos, check, madre mía. Y estamos haciendo gestos que sin querer le estamos haciendo daño al otro. Segundo paso, intentar no haceros daño. Tercero, hablar desde el corazón. Hablar de vuestros sentimientos y vuestras emociones. Hablar de lo que vosotros sentís. Yo pienso esto, yo creo esto, yo siento esto, ¿vale? Y en ese sentido, es importante ese tercer paso, porque si nosotros hablamos de nuestros sentimientos, ellos no hablan de los suyos, ¿vale? Juan Antonio, ahora te contesto, ¿vale? Porque quiero que hagáis un pequeño ejercicio. Cuarto paso, no sacar trapos sucios. No sacar cosas del pasado. No sacar cosas que no tienen sentido ya, que ha pasado ya una semana y eso ya ha pasado. Por tanto, centraros en el momento de ahora y entonces no sacar trapos sucios. Y en la medida de lo posible, llegar a acuerdos y llegar a consenso, ¿vale? ¿Qué quiero que hagáis durante esta semana? Y os voy a preguntar la semana que viene, ¿vale? Un primer paso, que dibujéis los 5 signos y los pongáis en el frigorífico. Si os preguntan, se os explicáis. Si os dicen algo, y en este caso el adolescente, si os dice algo, oye mamá, ¿para qué has puesto eso? ¿Eso qué significa? Eso, esto y lo otro. Pues mira, me han explicado esto. A la hora de hablar, no tenemos que sacar trapos sucios, no tenemos que hacer daño, tenemos que hablar desde el corazón, ¿vale? Si os preguntan, lo explicáis. Pero lo que quiero es que durante esta semana estéis atentos a esas 5 señales y ver si vuestra comunicación con vuestros hijos es correcta o no es correcta, si es adecuada o no adecuada, si estáis mirando a los ojos, si no estáis sacando trapos sucios, si no estáis haciendo daño, ¿vale? Que voy a empezar la semana que viene preguntando sobre eso. Tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando, con la resolución de conflictos, con la comunicación positiva, con la negociación. Y quiero que durante esta semana vosotros estéis pendientes a esas 5 señales. Las colguéis, si os preguntan, las explicáis, ¿vale? Si veis que no les interesa, no le deis mucho más rollo. Porque hay veces que los chavales preguntan y cuando le están empezando a preguntar, a explicar, ya pasan de ti. No sigáis explicándole. ¿Por qué? Porque lo que interesa es crear esa, ostras, ¿y esto qué es? ¿Vale? Pero lo que quiero es que vosotros, como padre y como madre, estéis pendientes de esas 5 claves. Cómo actuáis, cómo las lleváis a cabo, si las lleváis a cabo, en qué falláis, en qué lo hacéis bien, ¿vale? Y durante esta semana fijaros en esos 5 dibujicos. ¿Ok? Muy bien, chicos y chicas. Os mando trabajo. La semana que viene más, hacéis el cuestionario. En cuanto tengamos editado el vídeo, os lo mandamos, ¿vale? Con los enlaces. Ah, os voy a poner varios enlaces más que nosotros no hemos visto. Si os apetece y queréis verlos, como tendréis los enlaces, simplemente para que lo tengáis, ¿vale? Y otra cosa, aquellas personas que estén conmigo en el servicio de orientación y llevemos tiempo sin hablar, que se pongan en contacto conmigo, ¿vale? Abajo en la descripción puedes encontrar más enlaces de vídeos sobre este tema que pueden ser interesantes. Muy bien, pues cuidaros mucho, pasarlo bien, disfrutar de esta Igualmente. semana Gracias por y todo, estar adiós. atentos a esas 5 señales. Ok. Venga, buenas noches. Chao. Ok, gracias. Gracias, Manoli, por tu colaboración. Gracias, Eusebio.